están? Bienvenidos a esta nueva edición de Informe Diario. Mi nombre es Carla Chocano. Vamos a revisar los titulares de hoy. En Colombia, niños y adolescentes son usados como escudos humanos por grupos armados como el ELN, mientras que el presidente izquierdista Gustavo Petro continúa con las negociaciones de paz con estos grupos beligerantes. En Argentina, el gobierno liderado por Javier Milei mantendrá su plan económico. El vocero presidencial Manuel Adorni destacó que el déficit cero está garantizado. En Estados Unidos, según una encuesta de CNN, Donald Trump supera ampliamente a Joe Biden en la intención de voto tras el debate presidencial. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos ha anunciado la deportación de 116 migrantes chinos en el primer gran vuelo charter de este tipo en 5 años. Empezamos con el desarrollo de la información. Les contamos que en Colombia, la reciente operación militar en Boyacá contra el ELN reveló la trágica realidad del reclutamiento de menores por grupos armados. A pesar de estos hallazgos, el presidente Gustavo Petro persiste en sus negociaciones de paz con el ELN, ignorando el continuo uso de niños como soldados y escudos humanos. Este enfoque ha sido criticado por su ineficacia y su falta de consideración moral ante las cifras alarmantes de reclutamiento infantil en el país. El 26 de junio en Boyacá, en medio de combates entre un comando conjunto de la policía, el ejército y la Fuerza Aérea contra guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional, se encontraron 2 menores de edad reclutados por el grupo armado. Un niño de 13 años y una niña de 16, ambos vestidos con prendas militares y obligados a portar armas, fueron rescatados durante los enfrentamientos. A pesar de la violencia de los grupos y sus prácticas, el presidente izquierdista y exguerrillero Gustavo Petro sigue adelante con las negociaciones de paz con grupos beligerantes como el ELN. El enfoque del presidente colombiano ignora el continuo uso de niños y adolescentes como soldados y escudos humanos. La política de apaciguamiento del gobierno de Petro no solo ha sido ineficaz, sino también moralmente cuestionable. En lo que va del año, al menos 116 niños han sido rescatados de las filas de grupos armados, según cifras de las fuerzas militares. Estas cifras demuestran que los grupos guerrilleros no han dejado de reclutar y explotar a menores, a pesar de las supuestas conversaciones de paz. Gustavo Petro, quien ha impulsado firmemente estas negociaciones, debe rendir cuentas por las consecuencias de su política de diálogo con grupos que siguen violando los derechos humanos. Según la Defensoría del Pueblo, 184 niños fueron víctimas de reclutamiento forzado en 2023, con un 68.4% de ellos pertenecientes a comunidades indígenas. Estos datos subrayan la necesidad de reconsiderar la estrategia de paz de Petro, que claramente no protege a los más vulnerables y sigue permitiendo atrocidades cometidas por estos grupos armados. La insistencia de Gustavo Petro en negociar con estos criminales solo sirve para prolongar el sufrimiento de inocentes, especialmente de los niños que continúan siendo utilizados en este conflicto como escudos de guerra en Colombia. En un golpe significativo contra el crimen organizado, las autoridades colombianas han capturado a Larry Amaury Álvarez, alias Larry Changa, cabecilla del Tren de Aragua, una banda criminal transnacional organizada en Venezuela. Larry Changa, buscado por diversos delitos en varios países, incluyendo terrorismo y tráfico de armas, fue detenido en Circasia, Quindío. La operación subraya la expansión y peligrosidad del Tren de Aragua, responsable de una amplia gama de actividades delictivas en América del Sur, Estados Unidos y Europa. En un golpe significativo contra el crimen organizado, el cabecilla y cofundador de la banda criminal transnacional venezolana Tren de Aragua, Larry Amaury Álvarez, alias Larry Changa, ha sido capturado en Colombia. El anuncio fue realizado por el gobierno colombiano tras la detención en el municipio de Circasia, en el departamento de Quindío.
Según el Ministerio de Defensa, Larry Changa llegó a Colombia en el 2022 utilizando documentos falsos y se encargaba de la estrategia criminal para la expansión territorial del Tren de Aragua en el país. Las autoridades destacan que en Venezuela y Chile era buscado por múltiples delitos, incluyendo terrorismo, tráfico de armas, extorsión agravada y secuestro. El Tren de Aragua, originado en el 2014 en una cárcel del estado venezolano de Aragua, ha extendido su red criminal a 8 países sudamericanos, incluidos Colombia, Perú y Chile, y ha logrado infiltrarse incluso en Estados Unidos y Europa. La banda es responsable de trata de personas, asesinatos, secuestros, robos, tráfico de drogas y extorsión. La captura de Larry Changa es una pieza clave en el desmantelamiento de esta peligrosa organización. Sin embargo, las autoridades continúan tras la pista de otro de los fundadores, Héctor Guerrero alias Niño Guerrero. La semana pasada, otro cabecilla conocido como Salomón fue detenido en el municipio de Agua Azul, lo que demuestra el compromiso de las fuerzas de seguridad para erradicar esta amenaza. A pesar de estos éxitos, la operación resalta la magnitud y el alcance del Tren de Aragua, una organización que sigue presentando un grave desafío para la seguridad en la región. Y ahora nos vamos a Argentina, donde el gobierno liderado por Javier Milei mantendrá su plan económico. Así lo confirmó el vocero presidencial Manuel Adorni durante una conferencia de prensa. Adorni destacó que el déficit cero estará garantizado. Y hoy lo que anunciamos fue la emisión cero, que se termina la emisión de moneda en la República Argentina. Y es probable que algunos que no creen, entiendan que el valor del dólar tiene que estar por encima de lo que estaba el día de ayer o el día viernes o el día de hoy. Así que lo que opinen este grupo de personas, la verdad es que no interfiere en nuestro plan, no interfiere en nuestro camino y no interfiere en lo que estamos haciendo. El déficit cero está garantizado, o el equilibrio de las cuentas públicas. Está garantizada la emisión cero y está garantizado el rumbo que estamos tomando. No vamos a devaluar, no nos vamos a correr de lo que anunció el ministro Caputo y de lo que en definitiva venimos anunciando todos cada vez que se nos pide una opinión o una reflexión sobre el tema. Te recuerdo también que durante el gobierno actual, desde la asunción, el tipo de cambio varió un 16%. Cuando lo comparás con el primer periodo, el mismo periodo del gobierno anterior, el dólar había aumentado un 160%, con un detalle. Nosotros tenemos plan y en aquel momento se jactaban de no tenerlo y de no creer en los planes económicos. Así que nada tiene que ver el planteo que algunos hacen y que vos me lo estás transmitiendo muy bien en la pregunta con no solo con nuestra posición, sino lo que estamos haciendo. Nosotros, además de que sabemos lo que estamos haciendo y de que tenemos el norte muy claro, tenemos mucha convicción. Y por otro lado, Venezuela recibió la visita de 2 buques militares rusos, intensificando la cooperación militar entre Caracas y Moscú. Estos buques, provenientes de la flota del norte de Rusia, llegaron tras una escala en Cuba, subrayando la presencia naval rusa en zonas estratégicas de América Latina. La visita, sin comunicado oficial venezolano, destaca los lazos estrechos entre Nicolás Maduro y Vladimir Putin y se enmarca en un contexto de apoyo de Maduro a Rusia, incluyendo su postura en la invasión a Ucrania. En medio de crecientes tensiones globales, Venezuela recibió este martes la visita de 2 buques militares rusos en el puerto de La Guaira, marcando una intensificación de la cooperación militar entre Caracas y Moscú. La fragata Almirante Gorshkov y el petrolero Akademi Pashin, ambos de la flota del norte de Rusia, llegaron a las costas venezolanas tras una escala en Cuba, otro aliado cercano de Rusia en Latinoamérica. El Ministerio de Defensa de Rusia declaró que el propósito de esta visita es mostrar la bandera y asegurar una presencia naval en zonas operativas estratégicamente importantes. Esta demostración de capacidad naval rusa en la región subraya la influencia y el alcance militar de Moscú en América Latina, muy cerca de las costas estadounidenses. La visita de los buques rusos, sin un comunicado oficial por parte del régimen venezolano, enfatiza los lazos estrechos entre Venezuela y Rusia. Nicolás Maduro, quien mantiene una firme alianza con Vladimir Putin, ha mostrado su apoyo a Rusia en varios frentes, incluyendo su postura en la invasión contra Ucrania.
Los buques rusos participaron previamente en ejercicios militares en Cuba, donde realizaron maniobras con misiles de alta precisión, demostrando su capacidad militar en una región sensible y estratégicamente significativa. Este despliegue de poder militar no solo refuerza los lazos diplomáticos entre Rusia y sus aliados en América Latina, sino que también envía un mensaje claro a Occidente sobre la disposición de Moscú para respaldar a sus aliados en la región. Esta alianza militar entre Venezuela y Rusia es vista con preocupación y críticas, ya que refleja un esfuerzo concertado por parte de Rusia para extender su influencia y presencia militar en un área cercana a Estados Unidos. La visita de estos buques militares en un momento de tensiones globales agudiza aún más la desconfianza y el recelo hacia las intenciones de Moscú en el hemisferio occidental. Con esta información nos separamos por unos instantes, volvemos con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Estamos de regreso en Informe Diario. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos ha anunciado la deportación de 116 migrantes chinos en el primer gran vuelo charter de este tipo en 5 años. Esta medida se produce en medio de una preocupación por un incremento de la inmigración china en vísperas de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, declaró: continuaremos aplicando nuestras leyes de inmigración y removiendo a individuos que no tienen una base legal para permanecer en los Estados Unidos. El DHS señaló que está colaborando con China para reducir y disuadir la migración irregular y para interrumpir el tráfico ilícito de personas mediante esfuerzos de aplicación de la ley ampliados. Sin embargo, no se proporcionaron detalles sobre cuánto tiempo habían permanecido los migrantes en Estados Unidos ni sobre la fecha del próximo vuelo de deportación. En los últimos años, Estados Unidos ha tenido dificultades para devolver a los ciudadanos chinos sin derecho a permanecer en el país debido a la resistencia de China a aceptarlos de vuelta. En el 2023, los funcionarios fronterizos arrestaron a más de 37,000 ciudadanos chinos en la frontera sur, 10 veces más que el año anterior. La migración china se ha convertido en un tema central para los republicanos y el expresidente Donald Trump, quienes han expresado sospechas sobre las razones de los migrantes chinos para venir a Estados Unidos. Según informó The Guardian, muchos de los migrantes han afirmado que buscan escapar de la pobreza y la represión que ocurre bajo el régimen chino. Y por otro lado, en un revelador informe del Wall Street Journal, se ha descubierto que Cuba está expandiendo activamente sus instalaciones de espionaje electrónico, aparentemente en colaboración con China. Imágenes satelitales recientes muestran la construcción de nuevas estaciones, incluyendo una ubicación previamente no reportada a solo 70 kilómetros de la base naval estadounidense en Guantánamo. Este desarrollo plantea serias preocupaciones sobre la seguridad y las relaciones internacionales en la región, subrayando la creciente influencia estratégica de China en América Latina. Un informe exclusivo del Wall Street Journal ha revelado que imágenes satelitales capturadas recientemente muestran la expansión de estaciones de espionaje electrónico en Cuba, presuntamente vinculadas a China. Entre las nuevas construcciones se encuentra un sitio no reportado anteriormente, a unos 70 kilómetros de la base naval estadounidense en Guantánamo. El informe, elaborado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, mejor conocido como CSIS, un grupo de expertos con sede en Washington, surge tras reportajes del Wall Street Journal el año pasado sobre las negociaciones entre China y Cuba para estrechar lazos de defensa e inteligencia. Esto incluía el establecimiento de una nueva instalación de entrenamiento militar conjunto y una instalación de espionaje.
En aquel momento, el Wall Street Journal informó que Cuba y China ya operaban conjuntamente estaciones de espionaje en la isla, aunque no se revelaron sus ubicaciones. No se ha podido determinar si alguna de esas estaciones está incluida en los sitios mencionados en el informe del CSIS. El informe del CSIS identificó 4 sitios de espionaje electrónico en Cuba: Bejucal, El Salao, Huajay y Calabazar. Mientras que algunos de estos sitios, como Bejucal, ya habían sido identificados anteriormente, las imágenes satelitales proporcionan nuevos detalles sobre su capacidad y crecimiento, así como sus posibles vínculos con China. El aumento de la presencia china en Cuba se enmarca en un contexto de creciente influencia del país comunista en el Caribe y América Latina. China también está construyendo un megapuerto en la costa del Pacífico de Perú, además de tener un control estratégico de empresas energéticas en Chile, Perú y Brasil. Y en Estados Unidos, el reciente debate presidencial ha provocado una creciente preocupación entre los demócratas sobre la capacidad de Joe Biden, de 81 años, para continuar en la presidencia. Una encuesta de CNN muestra a Donald Trump con un 49% de intención de voto, mientras que Biden tiene un 43%. Además, una mayoría de los votantes cree que los demócratas tendrían mejores posibilidades con otro candidato. El presidente Joe Biden, de 81 años, sufre las desastrosas consecuencias de su participación en el debate presidencial contra Donald Trump. La preocupación entre los demócratas se ha intensificado después de una encuesta publicada por CNN, realizada por SSRS, que pone a Trump con un 49% de intención de voto contra un 43% del actual presidente. Además, la encuesta revela que el 75% de los electores cree que los demócratas tendrían más posibilidades en noviembre con otro candidato. Ahora, la preocupación está generando división entre los demócratas, quienes hasta hace poco habían cerrado filas para defender la capacidad de Biden para continuar en la presidencia y negar problemas cognitivos. El congresista Lloyd Doggett fue el primero en pedir públicamente que Biden se retire. Espero que tome la difícil y dolorosa decisión de retirarse. Respetuosamente se lo pido, afirmó Doggett. Nancy Pelosi, de 84 años, también expresó dudas sobre la aptitud de Biden, preguntándose si su desempeño en el debate fue un episodio aislado o un reflejo de su estado constante. Pero no solo los demócratas, sino analistas y medios tradicionalmente de izquierda como el New York Times han pedido que el presidente dé un paso al costado en su candidatura. Pese a ello, la vicepresidenta Kamala Harris declaró sentirse orgullosa de ser la compañera de fórmula de Biden y se mantiene firme en que él es el candidato para enfrentar a Donald Trump. Biden, quien se retiró 6 días a la residencia de Camp David para preparar el debate, reconoció que su actuación no fue la mejor, atribuyendo su rendimiento a un agotador calendario de viajes internacionales. Las preocupaciones sobre la salud de Biden no se limitan a su desempeño en el debate. Informes del New York Times y otros medios han señalado un deterioro físico evidente y ausencias más frecuentes. Además, un informe de febrero reveló que el fiscal Robert Hur decidió no presentar cargos por la retención de documentos clasificados de Joe Biden por los problemas de memoria del presidente. A pesar de los intentos de la administración por calmar las aguas y negar los problemas de Biden, el debate ha dejado en evidencia las limitaciones del actual presidente y los resultados ya son visibles. Y por su parte, el presidente Joe Biden y el Partido Demócrata están utilizando un reciente fallo de la Corte Suprema como pieza clave en su estrategia electoral. La decisión, originada por un caso de Donald Trump, clarifica la inmunidad presidencial para actos oficiales. Biden y su partido intentan enmarcar el fallo como una violación del Estado de Derecho que favorece a Trump. Sin embargo, según una columna del Wall Street Journal por los abogados David Rifkin y Elizabeth Price, el fallo protege la presidencia en general. Los demócratas buscan transformar este fallo en un punto positivo en medio de la caída de respaldo a Biden. En Estados Unidos, en un esfuerzo por revivir su campaña, el presidente Joe Biden y el Partido Demócrata están utilizando un reciente fallo de la Corte Suprema como una pieza clave en su estrategia electoral.
Una decisión tras un caso demandado por Donald Trump ha delimitado con claridad cómo funciona la inmunidad presidencial en los Estados Unidos que se aplica para actos oficiales. Sin embargo, ahora Joe Biden y la izquierda intentan enmarcar este fallo como una violación al Estado de Derecho porque favorece ligeramente al expresidente Trump. Según una columna del Wall Street Journal por los abogados Rifkin Jr. y Bryce Foley, el fallo en realidad establece un precedente para todos los presidentes incluyendo a Biden. La decisión no trata tanto sobre Donald Trump, sino sobre la protección de la presidencia misma, explican los autores. Ellos argumentan que rechazar la inmunidad presidencial debilitaría al gobierno y politizaría aún más el sistema judicial. Sin la inmunidad se podría utilizar procesos judiciales para evitar que el presidente pueda ejercer su función correctamente y para amenazarlo. David Rifkin Jr. sirvió en el Departamento de Justicia y en la oficina del consejero de la Casa Blanca durante las administraciones de Ronald Reagan y George H.W. Bush. Elizabeth Price Foley es profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Internacional de Florida. Ambos practican Derecho de Apelaciones y Constitucional en Washington. De acuerdo con el analista político Ben Shapiro, Biden y su equipo ahora utilizan esta decisión para intentar crear un punto de inflexión en la campaña, al pintar esto como una ruptura del Estado de Derecho, como si se le diera a Donald Trump poderes que en realidad no se le está dando. Esto luego de un desastroso performance en el debate del 27 de junio. Con la campaña en juego, los demócratas buscan transformar este fallo en un punto positivo, esto en medio de una caída del respaldo a Joe Biden. Y ahora es momento de ir a una nueva pausa comercial. Volvemos enseguida con los deportes. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Y a continuación es momento del bloque deportivo con Stephanie Álvarez. Muchas gracias, Carla. Nosotros comenzamos nuestro bloque deportivo con los Juegos Olímpicos, porque faltan pocas semanas para París 2024 y Perú ha sumado un atleta más a su delegación. El marchista de 28 años, Luis Henry Campos, se une a la lista de 24 deportistas peruanos que competirán en los Juegos Olímpicos. Esto gracias a su posición en el último ranking de World Athletics, donde Henry Campos logró mantenerse entre los 48 elegibles para los Juegos Olímpicos. En el último ranking oficial del World Athletics del reciente periodo clasificatorio, se confirmó la presencia del peruano Luis Henry Campos en los Juegos Olímpicos de París 2024, formando parte de la dupla de relevo mixto de marcha. A pesar de haber descendido un puesto, Henry Campos logró mantenerse entre los 48 clasificados de su rama, asegurando la participación en el evento. Esta clasificación representa la segunda experiencia olímpica para el peruano Henry Campos, que ya compitió en Tokio 2020 en los 20 kilómetros de marcha. Aunque en esta ocasión no logró alcanzar los puestos de medalla. La inclusión de Campos en el relevo mixto se suma a la destacada participación de otros atletas peruanos. Kimberly García y César Rodríguez, quienes ya estaban clasificados individualmente, también aseguraron su presencia en esta nueva prueba que debutarán en París 2024, llegando dentro del top 10. Ahora vamos al fútbol, porque en un partido frenético y cargado de polémicas, Brasil no pudo vencer a la invicta Colombia, terminando en un empate a un gol que deja a los brasileños en la segunda posición del grupo D. Con este resultado, Brasil se enfrentará a Uruguay en los cuartos de final en Las Vegas, mientras que Colombia rivalizará contra Panamá. En un encuentro lleno de emoción y controversias, Brasil se adelantó en el marcador. El primer gol del partido llegó de la mano de Rafinha, quien anotó un impresionante tiro libre en el minuto 16. Colombia, sin embargo, no se desanimó y continuó presionando. Un momento crucial llegó en el minuto 42, cuando Vinicius fue derribado en el área por Muñoz, en una jugada que muchos consideraron penalti. Y el empate para Colombia llegó con un gol de Daniel Muñoz, quien anotaría en el tiempo agregado. La segunda mitad del partido fue menos intensa, con pocas ocasiones claras y varias trifulcas menores. Brasil sustituyó a Rodrigo por Savio en el minuto 73, pero no logró cambiar el marcador. Santos Borré tuvo una oportunidad de oro para darle la victoria a Colombia en el minuto 83, pero falló el gol.
Y en los últimos momentos, Brasil intentó una última ofensiva, pero Camilo Vargas realizó una tajada clave para mantener el empate. Con este resultado, Colombia mantiene su racha invicta de 26 partidos, mientras que Brasil se prepara para un apasionante enfrentamiento contra Uruguay en los cuartos de final. Y el seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, afirmó que ante Brasil el equipo hizo uno de los mejores partidos de su era y alertó del peligro de confiarse frente a Panamá en los cuartos de final de la Copa América. Vamos a escucharlo. Panamá es un equipo que hace rato, desde que está Christensen, tiene un estilo, le impuso un estilo europeo, español, y es un equipo muy físico. O sea, con jugadores muy potentes, de buen físico, y no es un rival fácil para nada. Así que yo me acuerdo del primer partido, a Uruguay le costó abrirlo. Así que vamos a respetarlo porque es un rival de cuidado. Vamos a tener que jugar muy bien para pasarlo. Y con eso llegamos al final de nuestra información deportiva en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Hasta aquí llegamos con la información. Recuerden que para más novedades pueden escanear el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que nos encuentran en www.grupotvl.com. Síguenos también en Twitch como TVLESP. Nos escuchas en Spotify como TVL en español y suscríbanse a nuestro canal de YouTube donde podrán encontrarnos como TVL en español. Hasta una próxima edición. Hasta luego.